Este domingo comenzaremos nuestra travesía rumbo a Jerusalén. En 3 domingos estaremos celebrando la Pascua del Señor en este año 2022 y reconmemorando cerca de 2000 años, ¿verdad? El cual Jesucristo mismo fue quebrantado por nuestras rebeliones, como escuchamos por las palabras del profeta Isaías. Pero veremos en esta historia, en cuanto nos acercamos a la Pascua, es una oportunidad también para centrarnos en nuestro dolor, un recordatorio nuevo de la fealdad de este mundo, la realidad que vivimos en un mundo quebrantado, lleno de personas quebrantadas como nosotros mismos. Pero algo quebrantado es algo que ha sido roto, que ha sido rompido. Algo que tenía una intencionalidad, un propósito específico, pero ese propósito ha sido fallado. Y por lo tanto, entonces se convierte inútil, en descartado, en algo despreciado. Y el quebranto nos habla de esa necesidad de ser restaurados, de ser compuestos. Esta realidad espiritual del quebranto nos habla de el estado de necesidad que nos encontramos, no solamente nosotros y nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, la vida de familiares o conocidos, sino del mismo mundo. La naturaleza habla, nos dice el apóstol Pablo, que gime y desea y anhela el día en que todo esto podrá ser reestablecido, reconstruido, restaurado. Verá, no hay ningún lugar en el cual los tentáculos del pecado que no haya tocado, que no haya lastimado, que haya dañado. Parte de la realidad que vivimos aún atravesando por esta pandemia, millones de vidas que han sido pasadas de la vida a la muerte, que han sido afectadas. La desesperación que llena a todos los rincones del mundo tiene una fecha de vencimiento. Su dolor, mi quebranto, su quebranto, el quebranto de este mundo tiene una fecha de vencimiento. Amén. Y eso es lo que la Pascua nos recuerda, que un día esta realidad quebrantada pasará a la historia, en lo cual el libro de Apocalipsis de Jesucristo nos dice Juan, el apóstol, que el mismo Jesús, el restaurador, el soldado victorioso de Dios Padre, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Verá, esta desesperación que lleva a todos los rincones de la tierra tiene una fecha de vencimiento. En los buenos tiempos, verá, es nuestra tentación con demasiada frecuencia de desinfectar a la cruz. Vivimos en una época donde ahora donde quiera hay desinfectante, ¿no? Donde quiera, hasta en su coche, ¿verdad? Aquí en las esquinas de nuestro salón va a encontrar desinfectante, afuera, en el trabajo, en todo lugar. Mire, con demasiada frecuencia desinfectamos la cruz del Calvario, tratándola como un mero icono decorativo, quizás en una cadena, en un dije, en un tatuaje, en una insignia o en un santuario como la que tenemos aquí atrás. Pero verá, en el contexto original, la cruz del Calvario, de la calavera, era un instrumento sádico de tortura, de muerte y maldición. Era una de las formas más viles e inhumanas de un estado opresor para administrar el castigo y preservar el orden
en todo el imperio romano. No olvidemos esa cruz de quebranto. No olvidemos que al mirar lo que estamos allegando a esa semana final de Jesús en esta tierra, en su primera venida, que Jesús fue golpeado tan brutalmente que quedó irreconocible. Literalmente fue quebrantado cuando él no merecía tal cosa. Lo desnudaron, lo obligaron a cargar esa misma cruz por la colina mientras multitudes lloraban, otros se burlaban y miraban fijamente, y luego, después de una larga agonía, por fin lo clavaron en ese mismo horrible pedazo de madera en las afueras de Jerusalén. Y sin embargo, aquí, hoy en día, para nosotros en este marzo y entrando a abril del 2021, lo peor que ha pasado en la humanidad sucedió en esa semana, en esos últimos días, llevando a la muerte de ese hombre inocente, para él traer la muerte de la muerte, quebrantado. Pero nosotros también experimentamos quebranto en nuestras vidas. Y mire, la idea principal del sermón de esta mañana es que el fracaso no es un mal logro que debemos estar avergonzados. Y pastor, pues si yo fracaso, ¿que no debo estar avergonzado? ¿Debe haber un sentido de vergüenza? Naturalmente, pero para aquel que espera en Cristo, el fracaso, nuestros fracasos, son regalos de Dios para recordarnos diariamente que nuestro quebranto, en medio de nuestro quebranto, nuestro cordero fue quebrantado. Y a través del quebrantamiento de nuestro cordero seremos restaurados. Y eso es lo que celebramos durante esta Semana Santa que se aproxima. Hoy específicamente estaremos viendo este quebranto con un individuo en particular, un discípulo, un seguidor de Jesucristo, un discípulo fracasado. ¿Y verá por qué? Porque en la historia, en medio de su quebranto, Jesús lo confronta, pero también lo invita hacia la restauración, que es esa misma invitación que Él nos hace a nosotros, que te hace a ti esta mañana, de ser restaurado por la fe en los méritos de el Mesías. Verá, cuando Jesús se encontró con Simón, a quien conocemos como Pedro, no es el Pedro que usted y yo conocemos, aquel pastor principal en la iglesia en Jerusalén, de la primera iglesia en Jerusalén. No es aquel individuo, ¿verdad?, que muchos reverencian y quien nombran a sus niños, ¿verdad?, ese nombre, o ciudades o iglesias incluso que llevan ese nombre. No, él era el Simón fracasado. Él no estaba exactamente buscando a Jesús, encontraremos al inicio del Evangelio, sino Jesús fue quien lo encontró. Y esa invitación que le hizo a seguirlo cambiaría su vida totalmente. Pero pasaría por distintos sucesos de fracasos, que eventualmente esos se convertirían en un regalo de Dios para ver la mano en acción, la mano de transformación y restauración en él. Pedro estaba ocupado o ejerciendo su vocación como pescador comercial en las orillas del lago de Genesaret, en el mar de Galilea. Simón tenía un hermano. Su hermano se llamaba Andrés.
Y Andrés, ¿verdad? Él y Andrés formaban parte de un grupo colectivo de pescadores. Eso es lo que hacían junto con otros individuos, como conoceremos más adelante en los evangelios, Santiago y a Juan, los hijos del trueno. Ellos conocían las costas de Galilea al derecho y al revés. Imagínense pescar toda una vida en un mismo lugar. Llega a conocer las corrientes, llega a conocer, ¿verdad?, dónde están situados los peces, viceversa. Ellos conocían las costas de Galilea, eran todo lo que conocían estos hermanos. Habiendo crecido en Betsaida, en la costa noroeste del mar de Galilea, ellos conocían este oficio de pescador, ser pescadores. Y eran muy buenos, habían desarrollado una reputación. Según lo que tenemos en la escritura, Simón estaba prosperando en Capernaum. Ahí había establecido su casa, su familia, ganándose la vida llevando el pescado probablemente que tenía al mercado para venderlo. Y probablemente en esa conexión cruzaba ahí la calle o la avenida o el Dallas North Tollway como nosotros conocíamos, pero en aquel entonces, que iba hacia Damasco, la siguiente mega ciudad al norte donde ellos se situaban. Esto era un oficio que ellos habían encontrado estabilidad a lo largo del Mediterráneo. No eran los únicos. Muchos hacían esto. Sabemos que en Lucas capítulo 4, él era dueño de una casa. Tenía una casa y estaba casado. No parece indicar que fuera ni rico ni pobre, pero lo que sí sabemos, tenía una vida decente. Una vida en la cual vivía bien. Vivía bien. Como la mayoría de nosotros, ¿verdad? Que no somos necesariamente ricos, pero tampoco necesariamente pobres. Una persona ordinaria en un lugar ordinario, en lo que supuso él un tiempo ordinario. Pero verá, Dios tenía un plan para él, más allá de lo que él pudiera pensar. De la misma manera que Dios tiene un plan para ti. Más allá de lo que tú te lo puedes imaginar. Tú puedes decir, pastor, yo soy una persona ordinaria, con una vocación ordinaria, en un tiempo, bueno, quizás no tan ordinario, ¿verdad? Estamos pasando por una pandemia, no sucede cualquier día. De vez en cuando suceden, cada 100 años se dice por ahí. Pero esta era la vida, ¿verdad?, en la cual Simón encontramos. Y es importante que nos adentremos en ese trasfondo porque vamos a poder entender entonces el quebranto, la necesidad de este discípulo, quien experimentó el fracaso de primera mano. Realmente no sabemos cuándo Jesús llegó a la ciudad. Alguna vez quizás se cruzó con Simón en el mercado, quizás, ¿verdad?, se sentó al lado de él en la sinagoga. En las interacciones cotidianas, ¿verdad?, del pueblito se lo encontró. No sabemos, el texto guarda silencio de cómo fue Jesús la primera vez que lo encontró sin tener ese trato directo. Pero ciertamente Jesús hubiera pasado como una persona ordinaria, un carpintero ordinario, quien llevaba a cabo su vocación. ¿Verdad? Jesús no tenía un pequeño halo, ¿verdad? Un pequeño círculo, ¿verdad?, sobre su cabeza, como muchos lo pintan en ciertos portarretratos. Era una persona ordinaria como usted y yo, de carne y hueso, con necesidades y emociones humanas, pero perfecto. Parece, ¿verdad?, que aquí, cuando vemos la entrada de la escena, ¿verdad?, cuando Jesús comienza a perseguir a Pedro para llamarlo a que lo siga, a encomendarlo con la misión que le mandaba, vemos, ¿verdad?, cómo Jesús en esto, a pesar de los arranques y berrinches que tuvo este discípulo, Jesús lo tomó tal como era, fracasado, quebrantado, para poder entonces cambiar su vida en algo extraordinario a través de la restauración.
Veremos aquí, ¿verdad?, cómo cuando Jesús conoció primero a Pedro. Y quiero que abra ahí conmigo, ¿verdad?, ahí a el Evangelio según Juan. Veremos, ¿verdad?, primero que nada, que cuando vemos esta interacción que se describe aquí, primero el que se encuentra es incluso el hermano de Simón, Andrés, allí en Capernaum. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículos 41. Esa es la primera instancia en el Evangelio de Juan que nos registra este incidente, el cual conecta a Pedro a Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos 41 dice así la palabra de Dios. Vean, regresemos al 40 para que vea un poco del contexto que dice así. Versículo 40 del capítulo 1 de Juan. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Imagínense conmigo un segundo al leer este texto. Simón, ¿verdad?, quien Jesús le llama, le cambia su nombre a Cefas, a Pedro. Vemos que es traído por su hermano Simón. ¿Se puede imaginar? Simón es el que escucha las palabras de Juan el Bautista. Si lee el contexto, Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento y que el reino de Dios había llegado ahí al vecindario de Galilea, a esa región despreciada por el resto de Israel. Y vemos que cuando sucede esto, podemos casi sentir, ¿verdad?, que Andrés se le cuelga del chaleco del pescador de Simón y le dice: hermano, carnal, lo encontramos. Lo encontramos. ¿A quién? Al prometido, al ungido del Señor, al Mesías. Lo podemos ver gritando, sin aliento, agarrando a Simón por el chaleco de pesca. Este es el indicado, a quien es el que estamos esperando. Sé que suena loco, pero confía en mí. Tienes que venir tú mismo con tus propios ojos y con tus propios oídos a verlo y a escucharlo. Te juro, nunca he visto a alguien como este. Cuando cuando Andrés y Simón se encuentran con Jesús, es claro que ellos no sabían todo de lo que pasaría. No sabían lo que esto significaría y cómo cambiaría esto su vida. Y cuando vemos aquí el texto, ¿verdad?, encontraremos que Jesús comienza esta persecución hacia ellos, persiguiendo su corazón para desarrollar y traerlos en medio de todas las circunstancias que ellos iban a experimentar. El quebranto, para utilizarlo, para desarrollar un carácter de perseverancia, de preparación para lo que vendría. Verá, todos nosotros, ninguno de nosotros nos gusta el dolor, el quebranto. De hecho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando va a una clínica o al doctor, ¿verdad?, para ayudarnos y medir el nivel de dolor, nos tienen ahí una gráfica. ¿Sí lo ha visto, verdad? Donde está del 1 al 10 y están ahí el portarretrato, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que esas ilustraciones de esos monitos no hacen justicia al dolor que uno siente o que uno puede experimentar. Pero veremos que el Señor en nuestra vida cotidiana o ordinaria, para aquellos que le siguen a Él, el quebranto
No solamente es una realidad del mundo en que vivimos, porque vivimos en un mundo quebrantado, pero Él toma esas circunstancias quebrantadas, dolorosas en nuestras vidas, para voltearlas de cabeza y dar esperanza en medio de la desesperanza. Veremos, ¿verdad?, que en esto, al encontrar, es esto como Jesús trae vida a través del quebranto. Esta paradoja de en medio del quebranto hay salvación, hay restauración. Lo importante que vemos aquí, ¿verdad?, es cómo Andrés y Simón encontraron a Jesús. Andrés escuchó las palabras de Juan el Bautista diciendo: arrepiéntense, el reino de Dios está aquí. Y luego, si leemos continuando el Evangelio capítulo 1, vemos el incidente en el cual Jesús es bautizado. Y es cuando algunos de los discípulos de Juan empiezan a seguir a Jesús y dejan a Juan el Bautista. Y Andrés es uno de ellos. Juan predicó, Andrés escuchó, Juan señaló a Jesús, Andrés lo encontró. Ese es el mismo llamado simple que Jesús nos hace a cada uno de nosotros como sus seguidores. De proclamar, hablar, eso es lo que en el griego proclamar, kerigma, significa. Las personas escuchan. Ustedes o nosotros señalamos a Jesús, apuntamos hacia Jesús y otras personas lo encuentran. Eso es lo que vemos en esta historia, como el Evangelio nos llega a cada uno de nosotros, a ti y a mí. El escuchar y encontrar. Parece tan aleatorio de este suceso que sucede, tan simple, tan ordinario. Pero vemos que este suceso cambia la historia, no solamente de Andrés, pero también de Pedro y muchas otras personas como consecuencia de esto. Vemos la providencia de Dios que se despliega misteriosamente en este suceso y abre paso hacia nosotros. Cada uno de nosotros es producto de la obediencia de estos discípulos que encontramos aquí. Y es por eso que es muy importante que en su vida, en mi vida personalmente, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, que no miremos el fracaso como simplemente un malogro que debemos estar avergonzados, sino un regalo de Dios para recordarnos diariamente de nuestro quebranto, de nuestra necesidad del Cordero que fue quebrantado. Cambiemos un poquito hacia mirar cómo entonces el sabueso del cielo, Jesucristo, persigue a Pedro. En este ahora primer encuentro, ahora directamente entre Simón, que ahora ya es cambiado su nombre a Pedro, en Jesús, en Jerusalén. Cuando esto sucede, ¿verdad?, que se apareció en camino, era que Andrés lo conoce en Jerusalén, le dice a su hermano: bajan hacia Galilea, o suben, mejor dicho, hacia Galilea, pero en cuestión geográfica bajan, porque Jerusalén está en un monte alto. Y vemos, ¿verdad?, cuando esto sucede en Mateo 4 y Marcos 1, el encuentro que se registra es esta pesca. Salen a pescar el otro día y el Señor le llama: hey, síganme, dejen sus redes y yo los haré pescadores de ¿qué? Hombres. Pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? Sígueme. Pedro no sabía todo el significado pleno de seguirlo, pero entendía que el seguirlo implicaba de cambio de dirección, un cambio de dirección. No sabía todo lo que iba a implicar, pero Pedro siguió a Jesús de todos modos, mientras él enseñaba, sanaba, predicaba.
aún incluso en la misma sinagoga en Capernaum, su hogar. Veremos en la historia, leer los evangelios, encontramos que Jesús se familiarizó más con Pedro. Se quedó en su casa, nos dice Lucas capítulo 4. Curó hasta su propia suegra. Ve cómo Pedro, ¿verdad? Era tremendo, pero tenía amor por su suegra. Era una buena suegra. No, independientemente, vemos cómo este suceso, ¿verdad? De esta fiebre que tenía. Quizás para nosotros hoy en día una fiebre muy común, pero en aquel entonces una fiebre podía llevarte a la muerte. No había antibióticos, no había manera de poder contrarrestar la fiebre. Pero vemos aquí Jesús demuestra, ¿verdad?, su poder en señal que Él es el ungido. Y la casa de Pedro entonces se convirtió en una especie de lugar de reunión. Cuando se corrió la voz por todo Capernaum y otros se dirigieron a la casa de Pedro, buscando desesperadamente la curación, la restauración por causa del quebrantamiento. Verá, esto era no muy común en este contexto. El sanar a leprosos, el levantar a alguien de los muertos. Eso no era algo común. Y el impacto que vemos aquí, ¿verdad? Que Jesús mientras enseña y sana, a la misma vez persigue a Pedro. ¿Verdad? Un día después de que Pedro regresa de un fallido intento de pesca, él y su compañía habían tirado todo el día, el texto nos dice, las redes y no habían pescado nada. Ese día los pescados, ¿verdad? Estaban todos ahí resguardados con frío, ¿verdad? Probablemente, pero bueno, no pescan nada en este fallido viaje de pesca durante la noche. Jesús aparece nuevamente en la mañana en la playa. Las multitudes comienzan a formarse, ansiosas por escuchar sus enseñanzas. Y después de enseñar, durante ese proceso Jesús les pide a los hermanos que si pudieran utilizar su barca para poder utilizarla como si fuera un púlpito o un lugar, ¿verdad?, en el cual para poder invitar a más personas que lo escucharan y enseñar a las multitudes que se reunían. Probablemente el barco estaba sucio, maloliento. Si alguna vez usted ha salido a pescar, sabe que la pesca pues no es tan limpia como a veces la pintan las caricaturas o algún documental. Se llena de sebo, ¿verdad? Se llena de todo un montón de olores, ¿verdad?, raros. Pero Jesús insistió a los hombres que dieran sus redes para subir. Después de ese suceso les dice, hey, vamos a pescar, vamos a lanzar las redes una vez más. Y la escritura sugiere que este consejo o esta sugerencia de Jesús le molestó a Pedro. Y dice, pastor, ¿cómo sabe eso? Si leemos entre las líneas y el idioma original nos ayuda a poder destapar un poquito de lo que sucede detrás de las escenas. Pero imagínese, ¿verdad? Cuando un pescador, un aficionado a la pesca, sabe lo que hace, pesca cada vez y alguien se mete en su área de especialización, ¿cómo se sentiría a usted? Es como si usted le dijera a LeBron James, déjame enseñarte cómo tirar un tiro libre. O que usted le dijera a Messi, a ver, hazte un lado, deja enseñarte cómo tirar un tiro con comba. Pedro y sus hermanos eran profesionales, eran pescadores profesionales. Eran buenos pescando, habiendo pasado toda su vida dominando las corrientes. En cambio, Jesús, ¿verdad?, dice, vamos a lanzar la pesca una vez más. Jesús se metió en sus asuntos para poder revelar su necesidad, su quebranto. Pedro no lo dijo, pero en su diálogo interno, probablemente pensó, Jesús, tú no sabes nada sobre este negocio, tú no sabes sobre la pesca. Yo he estado haciendo todo esto toda mi vida. Y mira, la realidad es que hoy no es un buen día para pescar. Regresamos a buscarlo mañana, pero hoy no.
Pero sin embargo, en este suceso, Pedro aprendería, al igual que todos los que siguen a Jesús, que el Maestro no está solo interesado en nuestra piedad de domingo a domingo por la mañana, sino que exige señorío todos los días de la semana, en cada actividad de nuestras vidas, incluso especialmente en aquellas áreas que tú y yo hemos dominado, que tú y yo nos sentimos a gusto, que nosotros, yo la puedo hacer, yo no necesito ayuda de nadie. En esas áreas es que Jesús quiere mostrar su señorío, su dominio, nuestra confianza en Él en nuestras vidas. Y esas son las áreas que nos cuesta más. Y Jesús hace esto con un propósito, para mostrarle a usted y a mí nuestro quebranto, nuestra necesidad. ¿Verdad? Jesús no es un Señor o Salvador de los domingos de la mañana solamente. Él es Salvador y Señor de todos los días. Amén. Y Jesús muestra en este inciso, ese suceso, ¿verdad? Lo que Jesús estaba haciendo con Pedro ese día. Para el crédito de Pedro, vamos a decir, bueno, Pedro pues es un bárbaro, ¿verdad? El texto nos dice, bueno, Señor, si tú lo dices, vamos. Pero en él había este sentido de incredulidad. Ese suspiro, ¿verdad? Que vemos aquí de especie de obediencia, pero a regañadientas. Con los hombres caídos, ok. Pero agarró esas redes que ya había limpiado, probablemente las había guardado y las arrojó por el costado del bote. Y lo que siguió, bueno, fue un milagro. Mostró que Jesús era Señor de la creación, que fabricó cientos de tilapias, carpas, sardinas, probablemente en un solo instante. El texto nos dice que tanto así que tuvieron que llamar a otros que vinieran a ayudarle a recoger toda esta pesca. Y fue entonces que Pedro responde a este poder divino que había presenciado los milagros de Jesús antes, pero este fue diferente. Aquí estaba Jesús en la barca de Pedro, la única arena donde Pedro era maestro, era profesional, no tenía necesidad. Esta era el área en su vida que él había dominado, por así decirlo. Pero vemos que cómo el Señor interfiere para mostrarle su necesidad. Una red vacía, un lago vacío de repente, inexplicablemente lleno de peces. Pedro conocía el mar, pero ¿sabe qué? Jesús hizo el mar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros no actuamos como conocemos nuestros problemas, nuestras circunstancias difíciles? Ay, pastor, yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi familia, yo conozco a mi mujer, yo conozco mi situación. Sí, usted lo conoce, pero usted no los hizo. El Señor sí. Usted no es todopoderoso, pero el Señor sí. Había un mensaje en este milagro. Jesús le aseguraba a Pedro que podría dejar su negocio y seguirlo a él. Podía confiar en él. En este bote lleno de pescado fue como si fuera un cheque en el correo en el momento justo. Un rendimiento que tal vez daría suficiente dinero para cuidar de su familia mientras él estaba siguiendo a Jesús. Había escuchado a Jesús a decir que buscaran primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas importantes como el dinero, la familia y el futuro serían atendidas. Pero Pedro ahora podría darse el lujo a sí mismo de confiar a Dios. Pero ¿sabe qué? Él no pudo confiar en Dios hasta que él mismo experimentó el quebranto, la necesidad. Déjeme decirle, esto no vende, pero es lo que la Escritura enseña. El quebranto es una oportunidad para que usted y yo desarrollemos nuestra fe y confianza en Él.
De otra manera es que si nosotros tuviéramos una vida de color de rosa, probablemente usted no tendría en cuenta para nada a Dios. Lo tendría quizás a un lado, por si te necesito. Eso es lo que encontramos aquí en el texto, en la vida de Pedro. Aquí específicamente una promesa, no de prosperidad, pero una promesa de provisión. Eso es lo que Evangelio ofrece. No una promesa de prosperidad en esta vida, pero una promesa de provisión en esta vida y en la que viene. Jesús estaba dando un mensaje muy claro en la vida de Pedro. Saltemos hacia adelante. Después de 3 años de estar siguiendo a Jesucristo, encontramos en Lucas 5 este suceso, después de esta respuesta apropiada que se enfrenta. Y si mira conmigo Lucas capítulo 5, versículos 8, verá la respuesta de este pescador, de este discípulo. En Lucas capítulo 5, versículos 8. En este suceso, ¿verdad? Encontramos que Jesús, ¿verdad? Confronta a Pedro de una manera directa su quebranto. Y miren lo que sucede, ¿verdad? Después de ese suceso. Lucas capítulo 5, versículo 8. Después de haberse asombrado, ¿verdad?, por los peces que habían sacado en ese mismo suceso. Dice así el versículo 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Mira, esas palabras no venden. El decir al Cordero de Dios que fue quebrantado por nosotros: aléjate de mí, por favor, Señor, porque soy un hombre muy pecador. Pedro pasa por este quebranto para tocar el fondo del barril y encontrar su necesidad desesperada en el Señor. Notará que nadie en las Escrituras es casual después que tiene un encuentro con el Señor viviente, el Dios viviente, que queda igual. Dios, de la misma manera, cuando usted y yo en nuestras vidas debemos de cambiar nuestra perspectiva en cuanto a las dificultades en nuestras vidas, en cuanto a los problemas de nuestras vidas. Es la palabra del Evangelio que responde a eso. Ahora, vaya conmigo el texto que leímos, ¿verdad? Ahí en Juan capítulo 6. Jesús dice unas palabras muy fuertes para aquellos, esa multitud que ya le estaba siguiendo en ese periodo. Jesús les dice, toma la alegoría que Él es el pan de Dios. Y les dice a la multitud que si quieren ellos no morir, si quieren ellos experimentar la vida eterna, ellos tienen que comer de su cuerpo, beber su sangre, comer su cuerpo. Y se escandalizan. Y es en medio de esta verdad que Jesús les comparte, diciéndoles: yo soy el pan verdadero que descendió del cielo, versículo 58. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Después de decir eso, ¿verdad? Y entra y enseña en la sinagoga de Capernaum. Vemos el versículos 65, ¿verdad? Y 68. Cuando esto sucede, las multitudes empiezan a irse porque se escandalizaron de lo que estaba sucediendo. Y miren lo que sucede en el versículo 65. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a menos que el Padre me lo entregue. A partir de este momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él. Vemos ahora aquí la otra capa. No solamente fueron las multitudes que le seguían, pero ahora aquel círculo interno de sus discípulos. No los 12, pero había más seguidores cercanos a él. Pero cuando eso sucede, el texto nos dice que se apartaron de él. ¿Y qué dice? Lo
abandonaron, lo dejaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, nos hace una distinción aquí, a los apóstoles, a los 12. ¿Ustedes también van a marcharse? La puerta está abierta. Aquí no está lo que ustedes están buscando, evidentemente. Ellos, ¿qué de ustedes 12? Y miren la respuesta de Pedro. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Pero Pedro llega a esta revelación por parte del Espíritu Santo, que abre sus ojos para ver. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo utilizó ese quebranto, ese quebrantamiento, esas experiencias previas dolorosas para tener o desarrollar una fe perseverante, una fe que le va a llevar a confiar en Él, pase lo que pase. Podemos seguir leyendo hacia adelante y llegamos a la última semana de Jesús aquí en la tierra. Encontramos otra vez a Pedro. Jesús está en el jardín de Getsemaní después de pedirle a sus 3 discípulos, a Simón, a Andrés y a Juan, a que oren para velar. Nos dice la Escritura que Jesús estaba orando y sudando extremadamente hasta gotas de sangre por el estrés que estaba pasando, que a punto de experimentar la ira plena de Dios, el quebrantamiento de Dios. Y en ese suceso, ¿verdad? Entonces entra el discípulo que iba a traicionar a Jesucristo. Nos da el relato, ¿verdad?, del impulso de Pedro, que hace y saca la daga del siervo del templo, del sacerdote del templo, y le corta la oreja a uno de esos siervos. Vemos, ¿verdad?, este espíritu atrevido o esta personalidad atrevida de Pedro. Pero aún así, en medio de esto, vemos, ¿verdad?, que previo a este suceso en el aposento alto, Pedro había asegurado a Jesucristo: yo te voy a seguir hasta la cárcel. No importa lo que pase, Señor, te voy a seguir. Y Jesús lo mueve a un lado y le dice: Pedro, te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Cuando el desarrollo de estos eventos finales se llevan a cabo, podemos ver, ¿verdad?, cómo el quebrantamiento golpeó a Pedro. Experimentó el fracaso más grande que cualquiera de sus discípulos pudiesen experimentar. ¿Se puede imaginar usted negando a Jesús 3 veces? ¿Se puede imaginar usted? Es algo difícil para mí. Pedro lo experimentó. Y no solamente es 3 veces. Vemos la primera, ¿verdad? Bueno, es más simple. Se va y vuelve a regresar a la corte del templo. Otro, ¿verdad?, otro siervo de la parte de la guardia que entra al templo lo reconoce. Probablemente era sobrino del que había cortado la oreja. Si a tu tío te habían cortado la oreja, tú reconocerías al fulano que lo hizo. Y Pedro le dio miedo, ¿verdad?, y se fue otra vez. Vuelve a regresar a la corte, viendo ahí a Jesús lo que está sucediendo. Y alguien le vuelve a decir: hey, tú estabas con ellos. Y vemos que Pedro, ¿verdad?, para esclarecer las dudas, empieza a maldecir. Hijo de soltó todas. ¿Se puede imaginar usted haciendo eso? Yo no conozco a tal. Cayó a lo más bajo, podríamos decir, ¿no? Al fracaso más grande que cualquier discípulo o seguidor de Jesús pudiese haber caído. Pero en medio de eso, vemos que la gracia del Señor lo restaura. ¿Por qué?
porque reconoce su quebranto, reconoce su necesidad, reconoce, ¿verdad? Aquel, como él mismo había dicho, ¿a quién iríamos? Porque solo tú tienes palabras de vida. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que no podemos depender de nuestros trabajos. Aquellos que han perdido trabajos pueden atestiguar esto. Aquellos, ¿verdad?, que piensan que su salud está segura, puede cambiar. Aquellos que confían en otras cosas. Estos sucesos revelan nuestro quebranto, nuestra necesidad. Pero la invitación de Dios para mí y para usted es no dejar que estos fracasos se conviertan simplemente en malogros o sucesos en los cuales traen vergüenza para nuestras vidas. Al contrario, de poder llevarnos a los pies de Jesús, reconocer parte de lo que Pedro reconoció: Señor, yo soy un hombre pecador, necesitado, quebrantado. Esta misma semana en el cual Pedro experimentó quebranto, del otro lado de la moneda, Jesús mismo estaba experimentando quebranto también. Distinto. Pero como escuchamos en Isaías 53, ese quebranto que él experimentó para poder a nosotros sacarnos del quebranto y darnos una esperanza, una vida nueva, la restauración. Esa es la promesa del Evangelio. Cuando llegamos a este punto climático de la historia, es esto mismo lo que sucede. Y los discípulos, ¿verdad? Se nos dice en Mateo 25 y Marcos 14 que todos se dispersaron, pero Pedro siguió de lejos. Y es cuando él experimentó este quebranto de una manera tan fracasada. Pedro recurre al lenguaje del mar, mal hablado. Y todos los evangelios registran estas versiones distintas de esta historia, pero interesantemente Lucas, quien es un doctor, periodista meticuloso, registra con detalle, particularmente inquietante, de alguna manera, que Pedro estaba al alcance de Jesús. Lucas 22, versículo 61 nos dice: entonces el Señor se volteó y miró a Pedro. Cuando este suceso sucedió, podemos leer el dolor en estas palabras. Este joven, una vez orgulloso y seguro de sí mismo, que le dijo: Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, yo te voy a seguir. Ahora completamente roto, sin reservas. Lucas 22, el siguiente versículo 62 nos dice las siguientes palabras: salió y lloró amargamente. Esto habla del quebranto. ¿Alguna vez has tenido que llorar amargamente? Probablemente. Pero ¿qué haces con esas lágrimas amargas? Si las entregas al Señor, su deseo es de tornarlas en lágrimas de bendición, de alegría. Probablemente no en esta vida, pero en el reino venidero. Pero vemos aquí que en medio de un discípulo débil, frágil, fracasado, Jesús esa oscura noche reveló a él su gran propósito para él. El mundo algún día vería a Pedro como valiente, resistiendo al gobierno romano, predicando con valentía el evangelio de Jesucristo a miles. Pero ahora este valor que él experimentó previamente sería un valor totalmente distinto, porque a través del quebranto fue transformado
para que esta valentía no sea una valentía basada en sí mismo, sino una valentía basada en la esperanza viva. En tu vida, en mi vida, el Señor desea tornar esos encuentros de quebranto en mi vida para que tú dejes de vivir o sobrevivir con tus propias fuerzas, con tus propios medios, pero que vengas y los entregues a los pies de aquel que fue quebrantado por ti y por mí. Este es el viaje que vemos, el inicio de esta serie de quebrantado. La dramática caída de Pedro fue el comienzo de su ascenso. Si algo se lleva de este mensaje inicial, de esta serie, es esto mismo: que los fracasos en las manos de Dios son un regalo para que usted experimente la plenitud y el poder de la esperanza solamente encontrada en Jesucristo. Dios le ama tanto que no quiere que usted confíe en dioses o esperanzas falsas, sino solo aquel que tiene control de todo. Solo aquel que mató la muerte en la cruz del Calvario. Dice la Escritura nuevamente: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta mañana, seguramente tú has experimentado fracaso o quebranto de distintas maneras. Yo no lo sé. Yo sé en mi vida cómo eso se ha manifestado, cómo eso se ha experimentado. Pero la pregunta que nos hace la Escritura esta mañana en cuanto a esto, al observar la vida de Pedro, un discípulo fracasado: ¿a dónde irás tú? ¿A dónde irás tú cuando llegue el fracaso, el quebranto en tu vida? ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu respuesta? La invitación de Dios y para ti y para mí es de ir a aquel que tiene palabras de vida eterna. Aquel que con sus palabras sana. Aquel que con sus palabras echa fuera demonios. Aquel con sus palabras que restaura. Aquel que con sus palabras de la muerte trae resurrección. Nunca olvides eso. Especialmente estas semanas, entrando a la Semana Santa. En medio del quebranto, el Señor desea llevarte al Cordero quebrantado, que tomó tu carga, mi carga, para que tú puedas, mejor dicho, experimentar vida plena, vida eterna. Pero tenemos que aprender la lección de confiar en Él. Mi deseo, mi oración es que tanto tú como yo respondamos como Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? ¿A quién podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pongámonos de pie al responder este canto de respuesta al Señor. Si estás aquí por primera vez, nos da gusto que estés con nosotros. No te vayas sin poder conocerte. Al final del servicio tendremos un espacio de conexión allá en la esquina, en la estación de conexión. Si estás aquí de casa, te invito, ¿verdad?, a que reflexiones en tus problemas, en tu quebranto. ¿A quién corres? ¿Y cuál es tu respuesta cuando es confrontado con tu quebranto? Experimenta vida, palabras de vida eterna en Jesucristo, que te ofrece hoy, esta mañana. Padre Celestial, gracias por tu palabra.
Al observar la vida de este discípulo fracasado, vemos, Señor, cómo el punto más bajo de Pedro es el inicio de subir hacia arriba, de aprender a perseverar por la fe. Y Señor, esta mañana venimos como tu pueblo reconociendo que somos pecadores, hombres y mujeres necesitados de tu palabra de vida. Ayúdanos, Señor, a correr siempre hacia ti en confianza y en fe, y tornar entonces nuestros fracasos, nuestros quebrantos en tus manos, para ver la gracia y verdad tuya en acción en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Desarrolla esa perseverancia en nosotros. Sabemos que va a dolerse. Sabemos que el quebrantamiento nunca es nada, algo que anhelamos. Pero en medio del quebranto experimentamos el inicio de tu restauración. Venimos ante tus pies, Señor, esta mañana, como tu pueblo.